Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. En el capítulo número 3, versículo número 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La expresión que nosotros encontramos en aquellos días, que comienza en el versículo número 1 de este capítulo número 3, no es una expresión cronológica, sino teológica. Y esto puede significar en ese crítico periodo del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Recuerde que estamos viniendo de un tiempo en el que Jesús comienza su vida terrenal con persecución. Sus padres se lo llevan a Egipto, regresa de Egipto y se va a vivir a Nazaret para que, como el mismo texto lo refiere, las profecías se cumplan. Luego viene o pasa un periodo de tiempo en donde, por causa de la doctrina de los fariseos, de los saduceos y de todos estos escribas y maestros de la ley, que la Biblia llama en más de una ocasión hipócritas, lo que hacían era mantener al pueblo bajo una especie de manipulación. En este tiempo, bajo el dominio de Roma, los maestros de la ley, los escribas y etcétera, ellos hacían acuerdos con los romanos para mantener al pueblo apaciguado contra cualquier rebelión que pudiera venir contra el imperio romano. Por lo cual usted ve una enseñanza religiosa que lo llevaba hacia la esclavitud, a la ley, que es justamente a lo que Jesús vino en ese tiempo de la Escritura a corregir y mostrarle más a su pueblo el escenario de la gracia. Y con esa excusa, los fariseos mantener al pueblo controlado. Por eso, en más de una ocasión, Jesús está hablando contra la doctrina de los fariseos junto con todo el conjunto de personajes que eran los representantes, entre comillas, de Dios y de la ley de Dios. El acercamiento del reino de Dios confronta a la gente indiscutiblemente con una decisión. Explica la urgencia del mensaje del arrepentimiento de Juan. Y Jesús, de hecho, lo notamos desde el capítulo número 4, versículo 17 en adelante, proclama el mismo mensaje. La gente tiene que decidirse, arrepentirse, porque las puertas del reino de los cielos se abrió para recibir a todo aquel que quiera entrar en esta nueva dimensión espiritual de misericordia de parte de Dios. La expresión arrepentidos que nosotros encontramos en el versículo número 2 es metanoeo. De meta, que significa, o podemos traducirla como después, y noeo, pensar. Es decir, que el arrepentimiento es una decisión que va a ser el resultado, o mejor, que resulta de un cambio de mente, de pensamiento, lo cual a su vez, por supuesto, va a llevar a un cambio de propósito y de acción. Si su forma de pensar cambia, entonces también su propósito en la vida cambia. Y al cambiar su propósito en la vida, pues evidentemente sus acciones van a cambiar. Lo que nosotros pensamos
es lo que determina lo que nosotros vamos a hacer. Usted primero piensa en tomar el lápiz, luego toma el lápiz. Eso es a lo que se refiere metanoeo, mente después. Primero la mente y luego la acción. Entonces el arrepentimiento me está llevando a mí a entender que hay cosas en mi vida que me están dejando sin propósito. Y al yo no tener un propósito claro de mi dimensión espiritual, por supuesto, mis acciones van en contra de mi espiritualidad. Por lo que es muy importante que nosotros comencemos a ver el Evangelio de Mateo como un evangelio que nos está mostrando el deseo de Dios en nuestra vida, de que nosotros podamos entrar en una nueva esperanza. Y esa nueva esperanza es el reino. Hay un reino que me está dando propósito en la vida. No el propósito de solamente el individualismo, de lograr cosas para mí, sino un propósito de afectar a cientos, miles y, por qué no, millones de personas que con el cambio de mi mente, que me da propósito y me lleva a actuar diferente, van a ser transformadas por aquello que yo haga dirigido en el reino del cual Juan el Bautista está predicando. Nosotros vemos que el Nuevo Testamento registra aproximadamente 137 referencias al reino. Y más de 100 de esas referencias están durante el ministerio de Jesús. Toda su enseñanza y su prédica como el Mesías, el Salvador, el Rey, giran alrededor de este tema. Ahora, ¿a qué se refiere el reino? Yo puedo decirle que se refiere al gobierno soberano de Dios en el universo. Él es el Rey de los cielos. Recuerde que Génesis 1:1 lo declara contundentemente. Pero aquí en Mateo se refiere más específicamente a la entrada del largamente esperado ungido del que hablan todas las profecías del Antiguo Testamento. El Mesías profetizado, el prometido hijo de David, quien sería no solamente el Salvador, el libertador y el Rey de Israel, sino de toda la humanidad. A los gentiles, a todas las naciones, a toda carne, se le prometió que ellos también serían recipientes, partícipes de esa esperanza, como lo menciona por allá el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Al declarar que el reino se ha acercado, como lo leíamos en Juan está anunciando que el gobierno de Dios derrocaría el poder y el gobierno del mal. Ahora, no solo del infernal, sino también del humano. El reino se había acercado porque el rey estaba aquí. A eso se refiere Juan. Juan se está refiriendo a que el Rey de Reyes es el que llegó, por eso el reino está aquí. Y su presencia definitivamente significa un nuevo mundo, una nueva esperanza para toda la humanidad. La humanidad ya no tiene por qué estar sujeta al imperio de la muerte, que fue el resultado, por supuesto, del pecado, del pecar de los seres humanos, de ese decadente gobierno de sistemas humanos opresivos, ya fuesen de carácter político o de cualquier otra clase, que de hecho lo vemos en nuestra actualidad. Y como si esto fuera poco, el reino de las tinieblas sería confrontado y la muerte, las privaciones, enfermedad, todo aquello que había venido para hacer daño al ser humano, eso iba a empezar a ser derrocado por el poder de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús en el reino nos está ofreciendo la bendición, y escúcheme bien esto, del gobierno de Dios. Ese gobierno ahora disponible para traer vida a
toda la experiencia humana y así como traer libertad del dominio de la carne o del diablo. Usted está encontrando en el reino de Dios libertad. Está encontrando en el reino de Dios comenzar a vivir en bendición sobre la derrota de todo aquello que haya querido traer opresión o destrucción a su vida. El mensaje del reino en el versículo número 1 y versículo 2 y en el mensaje de Jesús que en el capítulo 4 versículo 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente las mismas palabras que utiliza Juan el Bautista. El primer llamado que nosotros encontramos en el capítulo 3 y el capítulo número 4, luego de que los capítulos anteriores nos hablaran acerca de la genealogía y el nacimiento de Jesús, es al arrepentimiento. Las implicaciones que tiene ese arrepentimiento bíblico son 3 y quiero que las podamos aprender y reflexionar en esta hora. La primera, renunciar a esos cambios, o mejor, esa vida, esas actitudes que teníamos en el pasado. Y en esa renuncia, por supuesto, cambiar de actitud. La segunda, tener sumisión al nuevo reino, a su palabra, y tener ese deseo de aprender en esa sumisión. Es que si usted tiene sumisión, pero no aprende, entonces su sumisión no tiene razón de ser. La sumisión al reino es aprender la dinámica del reino para su vida. Y número 3, entender que el arrepentimiento conlleva un continuo perfeccionamiento. Ese perfeccionamiento es un proceso progresivo, como lo es la santidad, progresiva, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo precioso que nos lleva a toda verdad, a través de las experiencias que vivimos en el día a día y que nos enseñan de parte de Dios lecciones valiosísimas. Si estamos dispuestos a observar y a aprender, vamos a ser progresivamente perfeccionados. No hay nacimiento en el reino definitivamente entonces sin oír el llamado a la salvación, renunciar al pecado y volverse del pecado a nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que haya crecimiento en el reino sin obediencia a los mandamientos de Jesús, y esto es sumisión, y sin acatar como un discípulo que actúa con la sencillez de un niño las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es aprender. No hay crecimiento constante ni fruto como ciudadanos del reino si no nos proponemos aceptar la maravillosísima corrección y guía del Espíritu Santo. Yo creo y estoy completamente convencido que no hay nada más hermoso, nada más hermoso que el precioso Espíritu Santo de Dios viniendo a nuestra vida a corregirnos, a ayudarnos, a dirigirnos, a enseñarnos, a llevarnos a esa verdad preciosa que Él nos ha entregado. Y por eso tal vez es que Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. No contristarlo, no entristecerlo, no detener
su trabajo precioso de perfeccionamiento en nuestra vida por causa de nuestra desobediencia. Aceptemos esta corrección preciosa del Espíritu Santo como el comienzo maravilloso de un crecimiento exponencial dentro de lo que será nuestro desarrollo en el reino de nuestro Dios Todopoderoso, maravilloso y extraordinario. En el versículo número 3 hay una profecía que se menciona: voz del que clama en el desierto, hablando por supuesto de Juan el Bautista, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta profecía de Isaías compara a Juan con un heraldo real, como se llamaba en la época, que ordena reparar los caminos como preparativo para la llegada del rey. Entonces el heraldo iba por las calles diciéndole a la gente: preparen, alisten todo, arreglen todo, porque viene el rey y debemos de recibirlo, debemos estar preparados. Las vestiduras a las que hace mención el versículo número 4, pelo de camello, etc., son vestiduras que relacionan a Juan con Elías en cuanto probablemente a la posición de su investidura profética, ¿no? Juan utiliza la metáfora en el versículo ya 7 de las serpientes que huyen del fuego para describir cómo era la postura de los líderes religiosos ante la ira venidera, ¿no? Porque los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo venían solo por observar, por criticar, por señalar, por juzgar, cosa de la que no estamos muy lejanos hoy en día. La gente que ve o empieza a ver el cambio que produce la metanoia, el arrepentimiento, el cambio de actitud, el cambio de mente, comienzas a criticar, a juzgar. ¿No era usted el que hacía? ¿Acaso no es este que era y hablaba de tal forma y tal otra, tratando de desanimar, de impedir el avance de nuestras vidas en el reino? Y Juan los compara y dice: generación de víboras. Se van corriendo, huyen del fuego, del Espíritu, y por eso se enojan y se molestan. Cuando usted esté siendo perseguido, señalado por causa de su cambio en el Evangelio, mire esta figura. Son serpientes que lo juzgan, que hablan de usted, que lo señalan, porque usted va a entrar en un nuevo fuego, en una nueva temporada, en una nueva dimensión, y ellos no pueden caminar con usted, no pueden estar al lado suyo. El que le critica su evangelio, su forma nueva de actuar, su forma nueva de hablar, su forma nueva de comportarse, no pueden soportar el fuego del Espíritu que está comenzando a operar en su vida. Ahora, aquí, en el versículo 9, Juan, hablando a ellos mismos, les dice: no piensen que por ser o por decir a Abraham tenemos por padre. Está hablándole a estos fariseos, incluso a muchos también judíos, y les está diciendo: no piensen que por ser descendientes de Abraham ustedes van a ser colocados automáticamente en el reino de Dios. Y esto es algo que también hay que tener claro en la dimensión de la familiaridad en el Evangelio. Los hijos, por ser hijos de cristianos, no van a ser automáticamente salvos. Que porque alguien tenga un familiar y es cristiano va a ser salvo, no. La salvación es individual, es personal y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de esta salvación tan grande como lo menciona la Escritura y vivir una vida tal y como la Escritura dice en el Nuevo Testamento que debemos de vivir para la gloria de nuestro Dios. Ahora, el bautismo de Juan es un tipo de experiencia de salvación y de ser bautizado en el Espíritu, de la misma manera que el
bautismo de Juan coloca al individuo en medio del agua, así el bautismo de Jesús coloca al cristiano en el Espíritu, haciendo referencia a lo que el mismo Juan en el versículo número 11 habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Identificando al cristiano como alguien unido por completo al Señor. Y esto tenemos que cuidarlo y entenderlo muy claramente. El bautismo de Jesús está colocando al cristiano en el Espíritu, y al colocarlo en el Espíritu lo une por completo al Señor. Usted no es una persona que ha venido a creer en una religión. Eso era el pensamiento fariseico de la época de Jesús. Cuando Jesús te bautiza en su Espíritu porque tú lo confiesas como el Señor y te sujetas a Él y dices, Señor, yo me quiero sumergir completamente en ti. El Espíritu que te sumerge te une a su Señor por completo. Aleluya. Y ahí comienzas a vivir en una nueva dimensión espiritual. El versículo menciona también el Espíritu Santo y fuego. El fuego purifica, pero también destruye. De aquí que la salvación en Jesucristo purificaría a los verdaderos judíos que lo aceptaban como Mesías y destruiría a aquellos que lo rechazaran. Esto no ha cambiado hoy. Esto sigue más vigente que nunca. Los que reciben a Jesús somos purificados. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero los que no reciben a Jesús y se dedican obstinados a vivir vidas que desagradan a Dios, entonces necesariamente, tal y como la Escritura lo menciona en este Evangelio, van a ser destruidos por ese mismo testimonio de salvación que me dice, si yo confieso a Cristo, soy salvo, pero si lo rechazo, la condenación será mi destino eterno. Ahora, el problema de Juan surgía de la aparente incongruencia, y aquí hago mención, por supuesto, al texto en el que Jesús llega y va a ser bautizado, y Juan dice, no, yo no lo bautizo, en que Juan veía una incongruencia en el asunto. Este es el problema de Juan aquí en estos versículos. Y es que Juan dice, no, es que no hay coherencia en que alguien inferior bautice a uno superior. O sea, acabo de decir que tú bautizarás a esta gente en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, ahora tú me dices que yo tengo que bautizarte, no tiene sentido, ¿no? Pero Jesús le dice, mire, es necesario porque tenemos que cumplir toda justicia. Por esa expresión, toda justicia, Jesús lo que está haciendo es reafirmando las normas de justicia de Dios como su propia decisión de ponerlas en práctica en su vida. Al mismo tiempo, pues aprueba el mensaje de Juan de arrepentimiento y confesión de pecados como requisito para entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús vuelve y utiliza esa expresión en el capítulo 4, en el versículo 17 que leíamos hace unos momentos atrás. Entonces Jesús aquí lo que está diciendo es, yo vine aquí a la tierra a cumplir la ley que la gente no es capaz de cumplir. Aquí comenzamos a ver el carácter de gracia, de justificación con la que Cristo nos va a justificar delante del Padre. Qué maravilloso lo que está haciendo Jesús acá. Por lo general pasamos este mensaje de este capítulo por encima y entonces vemos a Jesús diciéndole, y a veces decimos, ay, mire, Jesús tan humilde, tan noble,
Hermanos, este texto bíblico nos está mostrando a un precioso Jesús que está dispuesto a rendirse completamente al Padre, a sujetarse a su justicia, a su voluntad, sin ningún tipo de excusa. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Dios Todopoderoso. Pero Jesús no viene con estas ínfulas, una expresión en Colombia que habla de orgullo, de prepotencia. Jesús no viene con esta actitud a Juan el Bautista. Juan el Bautista, yo vine aquí, a ver, venga, yo lo bautizo y yo sigo bautizando. No. Jesús viene aquí, como lo decíamos, en sumisión a la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre implicaba, Juan tiene que bautizar, porque con esto yo voy a demostrar dos cosas. La primera, yo vine aquí a cumplir la justicia de Dios, a que la ley, toda la ley fuera cumplida por mí, para que a través de mi obediencia perfecta, esa obediencia perfecta, esa justificación fuese imputada a todos aquellos que creyeran en mí, para que puedan ser salvos delante del Padre. Y número dos, yo vine a validar lo que está haciendo Juan el Bautista, el mensaje del arrepentimiento para poder entrar al reino de Dios. Eso es lo que está haciendo Juan el Bautista en esto, mejor, lo que está haciendo Jesús en este episodio de la Escritura. Me parece hermoso el versículo 16, porque el Espíritu unge a Jesús, aleluya. Qué hermoso esto, vuelvo y lo digo, para su ministerio. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y ve al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué precioso mensaje y qué maravillosa enseñanza. Jesús que dijo: yo vine a cumplir toda justicia, a hacer la voluntad de mi Padre, a que la gente entienda que para entrar al reino hay que confesar el pecado, tener una actitud de metanoia, de arrepentimiento, de cambio de mente, de pensamiento, de actitud. Y en ese momento el Espíritu Divino viene y lo unge, lo ayuda, aleluya, para poder cumplir esa misión. Nosotros, por nosotros mismos, no vamos a poder. Definitivamente no lo vamos a lograr. Pero si Él nos ayuda, nosotros lo vamos a lograr. Por eso yo creo que la paloma que utilizó el Señor simboliza la ternura, la inocencia, la mansedumbre. Y de hecho, usted sabe que en Levítico la paloma era ofrecida en sacrificio. La ternura, la inocencia y mansedumbre de Jesús sería un sacrificio por el pecado. Las palabras de la voz celestial, de hecho tomadas del Salmo capítulo número 2, versículo 7, un cántico real, y de Isaías 42:1, un cántico del siervo, declaran que Jesús es el Mesías Rey que viene a cumplir la misión del siervo del Señor. Es el Salmo capítulo número 2, el versículo número 6 dice: yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y estamos viendo lo que comentábamos hace un momento, la proclamación de un rey. Y el capítulo 42 de Isaías, el versículo 1, y el texto comienza con un título en la versión Reina Valera: el siervo de Jehová, y lo reafirma el versículo 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Estos dos textos bíblicos se unen, como ya lo mencionamos, en la expresión que estamos encontrando
en el Evangelio de Mateo, en donde el Espíritu Santo, en forma de paloma, desciende sobre Jesús, confirmando que es Rey y también que es siervo para cumplir la voluntad del Padre, para hacer la misión del Señor aquí en la tierra. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.